Bueno, esta grabación lo que va a hacer es seguir la diapositiva de equilibrio general de los modelos de intercambio y les voy a contar la prueba de existencia de equilibrio walrasiano, ¿no? Capaz una de las pruebas más elegantes que van a ver en la carrera de economía, ¿no? O sea, una de las más simples y más importantes también. Bueno, entonces, como les contaba, lo que vamos a probar ahora es bajo qué condiciones podemos asegurar que existe un equilibrio walrasiano, ¿no? Para eso primero vamos a desarrollar una herramienta matemática que es muy útil para la microeconomía, para la macroeconomía y para la econometría, o sea, básicamente para toda la economía. Y eso tiene que ver con lo que se llama un teorema del punto fijo. ¿Qué es un teorema del punto fijo? Bueno, supongamos lo siguiente. Supongamos que tenemos un espacio eh, eh, que pertenece a los reales de dimensión k, ¿no? Puede ser un espacio euclidiano donde tenemos k variables, ¿no? Y k nosotros sabemos que k es la cantidad de bienes que nosotros estamos considerando en nuestra economía, ¿no? Ahora vamos a ver que sobre ese espacio vamos a imponer ciertas restricciones, después ahora lo vamos a ver, y por eso es que este espacio lo vamos a indexar en realidad por k-1 en vez de k, pero no hace a la diferencia, ¿sí? Ahora, S, SK a la menos 1 es un conjunto no vacío, compacto y convexo, ¿sí? Déjenme contarles un poco qué significa cada una de estas cosas, ¿sí? No vacío significa que tiene por lo menos algún elemento, ¿sí? Básicamente estamos descartando acá cosas triviales donde no vamos a hallar solución de algo que no existe. ¿Qué significa que sea compacto? Algo que sea compacto tiene que ver con algo que es acotado, ¿sí? Por ejemplo, el intervalo 0, 1 es acotado, pero el intervalo menos infinito más infinito no lo es, ¿sí? Básicamente significa que tiene un borde, un fin, ¿sí? O mejor dicho, que digamos que no incluye el más y menos infinito, ¿sí? Pero a la vez que sea compacto significa que es acotado y que es cerrado. Cerrado, ahí sí, implica que incluye los bordes, ¿sí? 0 y 1 de vuelta es un intervalo que es compacto, porque es cerrado y acotado, pero 0 y 1, sin incluir los bordes, ni el 0 ni el 1, no es cerrado, ¿sí? Básicamente necesitamos que esos bordes existan y que esos bordes estén adentro de este espacio. Y después necesitamos que este conjunto, que ahora vamos a ver qué es, que sea convexo. Convexo significa, dicho mal y pronto, que de alguna manera todos los puntos que están adentro, cuando los unimos, ¿no? Definen puntos que también están adentro del conjunto, ¿sí? Este conjunto en realidad que está acá no es convexo, porque si yo uno este punto que está acá con este punto que está acá, pasa por afuera y estos puntos que están acá no están adentro del conjunto, ¿sí? O sea, convexo significa que yo puedo formar combinaciones lineales de todos los puntos que están adentro, ¿sí? Y esas combinaciones lineales siempre van a estar adentro también del conjunto, ¿sí? Nosotros lo vimos esto para las preferencias, ¿sí? Las preferencias sobre los bienes satisface que son
convexas, ¿sí? En cierta manera, porque ahí había un conjunto que era el de las cestas débilmente preferidas, que era un conjunto convexo. Acá significa que para todos los puntos que nosotros tenemos adentro del conjunto, la combinación lineal entre esos dos puntos también está dentro del conjunto. ¿Sí? Siempre acuérdense, esto es convexo, esto no lo es. ¿Sí? Bueno, ahora, supongamos además que tenemos una función, la vamos a llamar f genérica, que va de ese conjunto a ese conjunto. ¿Sí? O sea, es una función, por ejemplo, que va de 0 a 1, que toma valores del argumento 0, 1 y que va hasta 0, 1. ¿Sí? Esa función va a ser continua. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a usar de todo esto? Bueno, vamos a definir, o en realidad yo les voy a contar, el teorema del punto fijo, ¿sí? Que hay varios teoremas, en particular el teorema del punto fijo, para lo que nosotros necesitamos, alcanza con el teorema del punto fijo de Brouwer, que dice, si todas estas condiciones que yo fui nombrando se cumplen, entonces existe un valor x de la función tal que me devuelve el mismo valor. ¿Sí? La idea de punto fijo es que si partimos de x, llegamos a x, como que está fijo. ¿Sí? La mejor forma de entender estos teoremas es siempre con un gráfico. Por ejemplo, acá un gráfico bien simple de una función que va de 0 a 1, ¿sí? A 0, 1. ¿No? Y eso es, por ejemplo, esta función que está marcada acá. ¿Qué es lo que dice este teorema del punto fijo? ¿Es un conjunto no vacío? Sí, es no vacío porque nosotros tenemos que para determinados valores del dominio, tenemos valores en la imagen. O sea, tenemos valores de esta función. ¿Es compacto? Sí, es compacto. 0, 1, con los bordes, es compacto. ¿Es convexo? Sí, tanto, digamos, el intervalo 0, 1 es convexo. ¿Sí? Estamos acá graficando una función. ¿Esa función es continua? Sí. La continuidad tiene que ver con digamos, con la no existencia de saltos o, en realidad, con puntos de discontinuidades. Fíjense, esto entonces dice, entonces te aseguras que tenés un valor de x tal que f de x es igual a x. Y fíjense acá, es este que está acá. Hay un valor de x tal que f de x es igual a x. ¿Sí? ¿Cuál sería un contraejemplo donde no se cumple este teorema? Bueno, este ejemplo que está acá es una función que es discontinua. En este punto tenemos una discontinuidad. ¿Sí? Al tener una discontinuidad, no se tiene por qué cumplir el teorema. ¿Sí? O sea, siempre que busquemos algo que no se cumple del teorema, no se tiene por qué cumplir, ¿no? Ahora, algo importante, este teorema del punto fijo no implica que el punto fijo es único. ¿Sí? Yo podría tener más de uno. Pensemos en una función que hace así, ¿no? Que toca acá, acá y acá. ¿Sí? Lo que el teorema dice es que existe al menos un x que satisface esta igualdad. Bien. Una vez que nosotros tenemos ese teorema del punto fijo, vamos ahora a tratar de traerlo a nuestro contexto, que es, nosotros tenemos que encontrar un equilibrio de Walras. ¿Sí?
¿Qué es un equilibrio de Walras? Bueno, si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos que un equilibrio de Walras era un vector de precios, un vector de cantidades demandadas, ¿sí?, que satisfacían dos condiciones, ¿no? La primera era la de optimalidad. Optimalidad significa que, dados esos precios y dadas las dotaciones, estaba maximizando la utilidad, ¿sí? Y por otro lado, que era viable. O sea que a esos precios, las cantidades demandadas alcanzan de acuerdo a las dotaciones, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que encontrar es justamente si existen estos precios tal que generan estas demandas, tal que son óptimas y son viables. Bueno, para eso, en realidad, vamos a trabajar con los precios estandarizados de esta manera. ¿Por qué? Por conveniencia, ¿sí? Podríamos desarrollar este teorema con otra estandarización sin problema, pero para esta prueba vamos a seguir esta estandarización. Y en particular, vamos a hacer que todos los precios, que son K precios, tienen que sumar 1. ¿Sí? Esto se llama un simplex unitario, ¿sí? Estamos agarrando a un vector que pertenece a los reales de dimensión K y lo estamos estandarizando para que sume 1. ¿Sí? Esto se llama simplex. ¿Sí? En realidad simplex unitario, ¿sí? Y es como si en realidad al poner una restricción le estamos disminuyendo los grados de libertad de este conjunto. Por eso es que acá aparece K-1, porque le imponemos una restricción, ¿sí? Esto del simplex básicamente es simplemente para usar precios relativos, que es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Y es bastante simple. Supongamos que tenemos dos precios, P1 y P2. Lo que esto significa es que los precios que nosotros vamos a considerar tienen que sumar 1. Entonces, son precios que están en este segmento. ¿Cómo sería si tenemos 3? P1, P2 y P3. Bueno, también significa que tiene que sumar 1, pero en este caso, gráficamente, lo que aparecería es que tiene que estar en esta superficie definida por este triángulo. ¿No? Acá dice la primera figura, da un simplex S1 y la otra S2. ¿No? Fíjense que siempre le reduce la dimensionalidad. Bueno, con estas herramientas entonces vamos a plantear la existencia de equilibrio walrasiano. Y la existencia de equilibrio walrasiano dice lo siguiente, ¿sí? Si nosotros tenemos una función z, ¿sí?, que tal como nosotros mencionamos las clases anteriores, z va a ser la demanda neta agregada, pero ahora lo vamos a ver, por ahora lo planteamos en términos genéricos. Si tenemos una función z que va del simplex unitario K-1 al simplex unitario K-1, ¿no? Esa función es continua y que satisface la ley de Walras, ¿sí? Entonces existe un P, que lo vamos a llamar P estrella, tal que ZP estrella es menor o igual a 0. ¿Sí? Esta es la definición más general de equilibrio walrasiano, donde nosotros habíamos dicho un equilibrio walrasiano era un vector de precios que generaba un comportamiento óptimo. De ese comportamiento óptimo nosotros les calculábamos las demandas individuales, armamos las demandas netas agregadas, ¿sí? Y si ese vector de demandas netas es continuo y satisface la ley de Walras, entonces se satisface esta desigualdad, que es lo que hace a la definición, ¿sí? Tal como mencionamos anteriormente, en realidad, en la parte más intuitiva,
pensemos que lo que necesitamos es en realidad que para todos los bienes, porque esto es un vector de demanda neta que es de dimensión k por 1, ¿no? Que esto sea 0, o lo que es lo mismo, que la oferta de cada uno de los bienes a esos precios sea igual a la demanda a esos precios, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos probar es que existe un vector de precios tal que oferta igual a demanda. Ni más ni menos. ¿Sí? Y fíjense que lo único que necesitamos es que se satisfaga la ley de Walras y que las demandas sean continuas. Las demandas netas agregadas sean una función continua. No podemos tener saltos. No podemos tener preferencias que generan demandas que pegan saltos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué funciona esto? Bueno, la prueba es muy intuitiva, ¿sí? Yo les voy a pedir que ustedes la sigan, que la escriban, que desarrollen todos los pasos y que en cada uno de esos pasos, ¿sí? Se fijen si tienen dudas, si encuentran por qué funciona o por qué no funciona. ¿Sí? La prueba es así. Definamos una función, g. ¿Sí? Esa función es una función que va del simplex unitario k-1 al simplex unitario k-1. ¿Sí? Eso significa que es una función cuyos inputs son los precios. Acuérdense, los precios son de dimensión k por 1, es un vector k por 1, pero que satisface una restricción que es que tiene que sumar 1. ¿Cómo definimos esa función? Bueno, esto es arbitrario. Lo hago justamente por la prueba, ¿sí? ¿Cómo definimos esa función? Bueno, cada uno de esos elementos tiene esta forma. Es el elemento h de esta función que tiene k elementos, lo voy a definir de la siguiente manera. En el numerador tengo p sub h más el máximo de estas dos cosas, que son 0 y zh. O sea, esto implica, lo que tenemos en el numerador es el precio más la demanda neta, siempre y cuando esa demanda neta sea positiva, y si es negativa, le pongo 0. ¿Sí? ¿La demanda neta de qué? La demanda neta del bien H. Uno de los tantos bienes que están en nuestra economía. Eso tengo en el numerador. ¿Y qué tengo en el denominador? Tengo la suma de estas cosas. Fíjense, si yo sumo a través de H, ¿no? La suma de los precios me da 1, por eso tengo el 1 acá, y después acá sumo todo esto. ¿Qué propiedades satisface esta función? Bueno, fíjense, es continuo. ¿Sí? ¿Por qué es continuo? Bueno, porque Z, las demandas netas, son continuas, uno de los supuestos. Y la función máximo también es, digamos, mantiene la continuidad. Por otra parte, la función g, fíjense, es una suma de números positivos. ¿Sí? Bueno, en realidad, más que números positivos, es una suma de números, ¿sí? Que básicamente va a depender de dónde se mueven los precios. ¿Sí? El caso más fácil es que los precios son todos positivos. Si los precios son todos positivos, esto seguro es positivo y esto seguro es
los valores, digamos, de la función pertenecen a este mismo conjunto. ¿Por qué? Porque suman 1. ¿Sí? Ahora, fíjense, con esto artificial armado, satisface todas las condiciones para el teorema del punto fijo de Brouwer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque S satisface las condiciones de es no vacío, compacto y convexo. Y G es continuo. Entonces existe un P estrella tal que es igual a G de P estrella. ¿Sí? Acá es donde usamos el punto central del teorema del punto fijo de Brouwer. Lo que tenemos que ver ahora es, bueno, ¿y qué con esto? O sea, ¿qué ganamos con esto? Bueno, todavía no sabemos qué es P estrella. O sea, le pusimos estrella, pero no sabemos qué significa que sea P estrella. Entonces lo que vamos a ver justamente es que este P estrella es un equilibrio valrasiano. ¿Sí? Pero eso tenemos que mostrarlo todavía. Lo único que usamos ahora es usar el teorema del punto fijo de Brouwer. ¿Sí? Bien. Agarramos esta ecuación, ¿sí? Que sale de la definición una vez que nosotros encontramos este P estrella. ¿Sí? Para cualquier h, pasamos el denominador que no es 0, lo pasamos multiplicando al otro lado. Se nos van a cancelar, el P sub h que está acá se me va a cancelar con el pH cuando yo lo distribuya con el 1 y me va a quedar esta ecuación que está acá. ¿Sí? Esto en realidad lo puedo hacer para todos los bienes. ¿Sí? Ahora, en cada una de las ecuaciones voy a multiplicar por z de h. O sea, por la demanda neta del bien h evaluado a estos precios P estrella. A ambos lados de la igualdad. Acá y acá. ¿Sí? Fíjense, pasé de acá, simplemente multipliqué ambos lados de la igualdad por esto. Si multiplico ambos lados de la igualdad por lo mismo, siempre es una operación válida. Bien, acuérdense, de acá yo tengo en realidad K ecuaciones, ¿no? Una para cada bien. Piensen en un vector que tiene una igualdad, otra igualdad, y así hasta tener K igualdades. Las voy a sumar ahora. ¿Sí? O sea, fíjense, ¿qué es lo que estoy sumando? Estoy sumando esto que está acá, lo estoy sumando para todos los bienes. Y lo reescribí acá. ¿Sí? Y ahora aparece el otro punto, la ley de Walras. ¿Sí? Acuérdense, la ley de Walras dice que si se satisface la restricción de presupuesto a nivel individual, se tiene que satisfacer a nivel agregado. Ahora, eso, entre otras cosas, la ley de Walras la podemos escribir como esto. O sea, la suma de las demandas netas multiplicadas por los precios tiene que ser siempre igual a 0 para todos los precios. ¿Sí? ¿Dónde lo vamos a usar esto? Bueno, esto que está acá, que sea igual a 0, significa que esto es igual a 0. Otro de los supuestos. Nosotros dijimos que la ley de Walras se satisface, entonces esto se tiene que satisfacer. ¿Sí? ¿Y entonces qué significa? Bueno, significa que este lado de la igualdad es igual a 0. O sea que esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Ahora, dos cosas. Esto es un número no negativo. O es 0 o es positivo. ¿Sí?
Ahora, para que sea igual a 0, ¿sí? Significa que cuando yo haga esta suma, cada uno de los elementos tiene que ser menor o igual a 0. ¿Sí? Piensen por qué. Si hay por lo menos un elemento, hay un bien, H, que tiene un exceso de demanda. ¿Qué significa que haya exceso de demanda? Bueno, significa que esto es positivo. Para el bien H, la demanda agregada neta es positiva. Si esto es positivo y esto también es positivo, porque es mayor a 0. Significa que hay uno de los elementos que es positivo. Ninguno me lo va a poder cancelar. Porque o son positivos o son 0 por esta restricción. Entonces no puede haber ninguno de estos que sea positivo. ¿Sí? Lo que es lo mismo, todos tienen que ser menores o iguales a 0. Que es lo que hace a la definición de equilibrio de Walras. Descartando los que tienen exceso de oferta, ¿sí? Lo que esto significa es, demostramos con condiciones muy simples que existe un vector de precios tal que oferta igual a demanda. ¿Sí? O sea, un resultado muy poderoso. Cuando nosotros decimos, cuando mencionamos equilibrio en economía, estamos por descartado que estamos haciendo oferta igual a demanda, ¿no? Ahora, ¿y cómo estamos seguros que existe ese, ese vector de precios, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que existir unos precios que hacen que los mercados se vacíen y haya oferta igual a demanda? Bueno, acá estamos demostrando qué necesitamos, ¿sí? Acuérdense, esta, esta prueba solo necesita que se satisfaga la ley de Walras y que sea continua. O sea, que las demandas netas agregadas, acuérdense, Z, que es un vector para cada uno de los bienes, para los K bienes, necesitamos que esa sea, que satisfaga la ley de Walras y que sea continua. Podríamos, y de hecho lo vamos a hacer acá, ¿sí? Ver, bueno, ¿y qué implica eso sobre las preferencias de los individuos? ¿Sí? Para que me garanticen estas condiciones. ¿Sí? Y hay un resultado que no lo vamos a probar, pero que dice que si tenemos una economía donde todos los individuos tienen preferencias que son continuas, estrictamente convexas y fuertemente monótonas, ¿sí? También si tenemos una economía donde tenemos una cantidad positiva de todos los bienes, ¿sí? Entonces la función de demanda neta agregada satisface continuidad y ley de Walras. Lo que nos interesa acá básicamente es 1 y 3. Lo otro, por ahora no nos vamos a meter. Pero este resultado nos dice, entonces, si nosotros tenemos una economía donde los individuos satisfacen continuidad en sus preferencias, convexidad estricta en sus preferencias y fuertemente monótonas, entonces existe un equilibrio de Walras. ¿Estamos pidiendo mucho? Y puede ser, ¿sí? ¿Por qué descartar casos raros en los cuales las preferencias no son continuas o no tan raros donde no son estrictamente convexas o aún menos raros donde no son fuertemente monótonas? ¿Sí? Pero si estas cosas se satisfacen, entonces garantizamos
las dos condiciones que necesitamos para la existencia de equilibrio de Walras. Vamos a ver ahora un par de contraejemplos, ¿sí? Siempre que nosotros encontremos preferencias que no digamos, que no satisfacen esto, vamos a poder encontrar estos elementos donde no se cumple la existencia de equilibrio de Walras, ¿sí? Veamos estos ejemplos. Esto sale del libro de Mascolel. Supongamos dos individuos, ¿no? Donde las preferencias del individuo 1 tienen esta forma que se llama cuasi lineal. O sea, tienen la típica curva de indiferencia, pero que se traslada en forma paralela, ¿sí? Y en particular estas preferencias del individuo 1 satisfacen esta condición que son que asintóticamente tienen pendiente más infinito acá, ¿no? Ahora las preferencias del individuo 2, ¿sí? Son de este tipo, crecen en esta dirección, y al individuo 2 solamente le interesa uno de los bienes, que es en este caso el bien 1. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es, las preferencias del individuo 2 son así, son como paralelas que crecen en esta dirección, ¿sí? Solo le interesa cuanto más consume de este bien, que en este caso es el bien 1. Bueno, acá fíjense, si yo quiero encontrar el equilibrio de Walras, debería definir unos precios, ¿no? Que tengan esta pendiente. Esta pendiente implica básicamente que uno de los precios es 0 o que el otro es infinito. Con esta pendiente yo no voy a poder satisfacer digamos, la ley de Walras. Entonces es un contraejemplo. Otro contraejemplo ahora tiene que ver con la no convexidad de las preferencias, ¿sí? Supongamos que el individuo 1 tiene curvas de indiferencia que tienen esta forma. Tienen esta pancita acá que la hace no convexa. ¿No? El individuo 2 no tiene, digamos, no tiene ninguna patología, tiene las curvas de indiferencia estándares. ¿Qué pasa? Esta no convexidad, ¿sí? va a generar, por ejemplo, que el comportamiento del individuo 1 tenga una curva de oferta-precio que pegue un salto, ¿sí? Acá está dibujado. OC1, curva oferta-precio, viene por acá hasta este punto, después pega un salto y sigue por acá. O sea, pega un salto justo cuando debería intersectarse con la del otro individuo, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo en el cual la no convexidad de las preferencias del individuo 1 genera que la demanda del individuo 1 pegue saltos. Como la demanda del individuo 1 pega saltos, la demanda agregada también pega saltos, o sea, no es continuo. Bien. Este ejemplo ya lo vimos en clase, ¿sí? Y ahora voy a pasar a otro tema, que es
así como nosotros planteamos la llamada existencia, lo que estamos planteando es que existe un vector de precios que es un equilibrio walrasiano, ¿sí? Ahora, esta existencia no nos dice nada acerca de algo que también nos interesa, que es la unicidad, ¿no? Pensemos en el trabajo de un economista, ¿no? Un economista básicamente lo que quiere hacer es explicar fenómenos de la economía, ¿sí? Y para eso usa todo el herramental de la microeconomía. Usa los precios, usa la oferta, usa la demanda, ¿sí? Y de alguna manera dice, mira, si tenemos esta situación, estos precios, si tenemos esta demanda, ¿sí? Tenemos toda digamos, el andamiaje matemático para explicarlo, ¿sí? No solamente el andamiaje matemático, sino también el andamiaje intuitivo. Ahora, si uno viene y dice, mira, así como tenés estos precios, podrías haber tenido estos y estos y estos y muchos otros, ¿sí? Llegaste a esto como una de las tantas posibilidades, con lo cual no me sirve de nada lo que vos me estás diciendo, ¿sí? Eso básicamente lo que me estarían criticando es la falta de unicidad. Si yo quisiera que se llegue a un equilibrio, ¿sí? Llegué a ese equilibrio porque es lo único que yo tenía para llegar. Si podría haber llegado a cualquier otro resultado, entonces digamos, la validez de lo que yo estoy, o la validez o la importancia de lo que yo estoy describiendo es mucho menor, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es lo que se llama la unicidad del equilibrio de Walras, ¿no? Em, para eso lo que vamos a hacer es lo primero. Primero vamos a asumir que no hay bienes gratuitos, ¿sí? Entonces, todos los precios son positivos. Un segundo. Ahí estoy. Todos los precios son positivos, ¿sí? Si los precios fueran cero, la verdad es que no tiene mucho sentido porque hay un montón de posibilidades. Entonces, vamos a tratar de ver qué podríamos encontrar para la unicidad del equilibrio de Walras. Hay un resultado que dice lo siguiente: hay una condición suficiente para la unicidad y es que todos los bienes sean sustitutos brutos, ¿sí? Podríamos primero definir qué significa sustitutos brutos, ¿no? O sea, nosotros sabemos la idea de sustitución. Sustitución significa que yo cambio un bien por otro. En general, esta sustitución está asociado con que aumenta el precio de un bien, entonces compro más del otro, ¿sí? Para que pase eso, tienen que ser sustitutos, ¿sí? Cuando los bienes son, por ejemplo, complementos perfectos, si aumenta el precio de un bien, yo no puedo sustituirlo por el otro porque vienen juntos. En particular, la idea de bienes que son sustitutos brutos es esta que está acá. Cuando aumenta el precio del bien Y, aumenta la demanda del bien J. La demanda neta del bien J, ¿sí? O sea, básicamente, esto significa que cuando aumenta uno de los precios, ¿sí? Pongamos, por ejemplo, el bien Y, al aumentar uno de los precios, esto va a hacer que aumente la demanda del bien 1, que aumente la demanda del bien 2, de todos los bienes, ¿sí? Excepto el Y. O sea, básicamente si me aumenta el precio del bien Y, yo me muevo y compro mucho más de los otros, ¿sí? Acá en realidad lo que estamos haciendo, en realidad, es analizando los cambios cruzados en las demandas marshallianas, ¿sí? O sea,
acuérdense, las demandas marshallianas es las soluciones a la maximización de la utilidad, que depende de todos los precios. Entonces lo que tenemos es cómo demando todos los bienes en función de todos los precios. Lo que estamos básicamente describiendo acá es este cambio cruzado. ¿Qué pasa cuando cambia ahí? ¿Qué pasa con todos los otros J? ¿Sí? Y distinto de J. Bueno, vamos a mostrar que si este es el caso, entonces el equilibrio de Walras es único. ¿Sí? Bueno, en realidad lo que vamos a mostrar es que si existe un equilibrio de Walras, eso se demuestra con existencia, no tiene nada que ver acá. Si existe, ese equilibrio de Walras es único. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer por contradicción. Supongamos que hay dos equilibrios, ¿sí? En vez de ser único, hay dos. O por lo menos dos. Que son P estrella y P'. ¿Sí? Eso significa que existe unos precios positivos, ¿sí? Acá se llama P estrella, ¿sí? Y estos P estrella nosotros vamos a definir. Esto es una definición, ¿sí? El bien M como aquel bien para el cual los precios en P', dividido los precios en P estrella, son máximos, ¿sí? O sea, la idea es, nosotros tenemos acá los precios, el vector de precios P estrella, ¿no? Pongamos P estrella 1, P estrella 2, P estrella 3. Tenemos también los precios P'. Se supone que los dos son equilibrios. P precio 1, P'2 y P'3. ¿Sí? Para cada uno de estos nosotros armamos el ratio de estas dos cosas. P1' sobre P1 estrella. P2' sobre P2 estrella. Y P3' sobre P3 estrella. ¿Sí? Ahora, de estos, elegimos el máximo. Y si hay más de uno, nos quedamos con cualquiera. Nos da lo mismo. ¿Sí? Ahora, supongamos que ese precio es el que corresponde al bien K. ¿Sí? Supongamos que cuando encontramos ese máximo, eso nos da el bien K. Supongamos el 1, por ejemplo. ¿Sí? Eso significa que para ese bien K se satisface esta igualdad. O sea, M, paso esto para el otro lado, para ese bien K, M por P sub K estrella es igual a PK'. ¿No? Ahora, una cosa que tienen que satisfacerse en las demandas agregadas es que son homogéneas de grado 0. ¿Sí? Básicamente esto significa que lo que nos interesa son precios relativos. Si los precios aumentan en un 10%, si todos los precios aumentan en un 10%, mis demandas no van a cambiar. Lo único que me interesa es en términos relativos, y eso se ve en lo que se llama la homogeneidad de grado 0, que se ve que la vimos nosotros, pero que si no se ve en Matemática para Economistas, se ve en Microeconomía 1, se ve cuando se analizan las preferencias, se ve cuando se analizan las demandas, ¿no? Eso significa que como P estrella es un equilibrio de Walras, ¿sí? y estamos descartando los bienes gratuitos, Z de P estrella es igual a 0, o también Z de M por P estrella es igual a 0. ¿Sí? Ahora, para todo I distinto de K,
para todos los bienes vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a bajar los precios de M por P estrella. Los vamos a bajar hasta P sub I prima. ¿Sí? ¿Por qué podemos hacer esto? Bueno, porque habíamos dicho que había uno que era el máximo. Entonces, los otros se supone que no son eso que satisfacían que era el máximo, ¿no? Entonces, para los otros bienes, ¿sí? Se supone que M por P sub I estrella es mayor que P sub I prima. O sea, si para acá esto haríamos con igualdad, por definición, digamos, por construcción, para los otros, esto es mayor a esto, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejercicio de partir de acá, de M por P estrella, como si fuera un equilibrio de Walras, que sabemos que es un equilibrio de Walras, porque si P estrella es un equilibrio de Walras, entonces M P estrella es un equilibrio de Walras. ¿Por qué? Por homogeneidad de grado cero. Y vamos a movernos hasta Pi prima estrella. Ya bajamos todos los precios, excepto el de K. ¿Sí? Pero ahora, como todos los bienes son sustitutos brutos, entonces, si estamos bajando los precios de todos los bienes, esto tiene que hacer que tiene que bajar la demanda del bien K, porque si estamos bajando los precios de todos los otros bienes menos el K, esto significa que en forma relativa se hace cada vez más caro. ¿No? Entonces, esto significa también que para ese bien, esto es menor a cero. Ahora, para este caso en particular, donde no tenemos bienes gratuitos, el equilibrio walrasiano tiene que implicar igualdad de oferta y demanda. Tiene que ser igual a cero, no puede ser menor a cero. Con lo cual, P' no es un equilibrio walrasiano. ¿Sí? Entonces, por contradicción, nosotros estamos demostrando que si hay dos equilibrios walrasianos llevamos una contradicción, con lo cual solamente puede haber uno. ¿Sí? Que es lo que nosotros queremos probar. ¿Es la única prueba de unicidad? No, hay otras también. ¿Sí? Por eso es que hay muchos trabajos que lo que tratan de hacer es, bueno, ¿qué condiciones suficientes podemos encontrar para que haya unicidad? ¿Sí? Acá lo que estamos buscando justamente son condiciones suficientes. No implica que sean necesarias. Nosotros podemos encontrar un modelo donde tenemos bienes que no son sustitutos brutos y que tenemos un equilibrio de barras que es único. ¿Sí? Una cosa es condición necesaria, otra cosa es condición suficiente. La condición suficiente nos dice, si son sustitutos brutos, entonces es único. ¿Tiene que estar sustitutos brutos para que en todos los casos sea único o no? De hecho, yo acá les puse otra prueba alternativa, ¿sí? También para mostrar unicidad del equilibrio de Walras. ¿Sí? Esta prueba alternativa parte de otras premisas. ¿Sí? No tiene nada que ver con sustitutos brutos. ¿Sí? ¿Con qué tiene que ver? Bueno, con otra cosa que es la idea de preferencia revelada. ¿Sí? Lo que va a decir es que ahora lo vamos a ver, si la demanda agregada satisface el axioma débil de la preferencia revelada, que ahora les voy a contar qué es, entonces también se puede mostrar que el equilibrio de Walras es único.
La idea de preferencias reveladas en forma intuitiva significa que cuando uno analiza las preferencias, esas preferencias tienen que dar ciertas restricciones sobre las elecciones. Lo que uno elige, se supone que si parte de esas preferencias, no tiene que llegar a contradicciones, ¿sí? Lo que uno revela cuando elige, si elige A por sobre B, cuando A y B las podía comprar, está revelando que prefiera A a B, ¿no? Eso, en cierta manera, es lo que hace las preferencias reveladas. Como nosotros no vimos muy en detalle las preferencias, porque no nos alcanza el tiempo, de cierta manera gran parte de esto se ve en micro 1, ¿sí? Simplemente voy a traer resultados y les voy a mencionar brevemente por qué esto funciona, ¿sí? Yo acá les puse un link de preferencia revelada que lo que hace es va a la descripción de donde se cuenta un poco qué significa esto de preferencias reveladas, ¿sí? Y la mejor forma de verla es a través de un gráfico, ¿sí? La idea de preferencia revelada es que si yo tengo una restricción presupuestaria, por ejemplo, esta que está acá, y X e Y eran accesibles, si me eligió X por sobre Y, eso significa que X era preferible a Y, ¿sí? Entonces me revela que las preferencias son tales que X es mejor a Y, ¿sí? Esto da lugar a ciertos mecanismos lógicos, digamos, para ver cuándo se satisfacen las preferencias reveladas o no. Y en cierta manera se encuentra como una ecuación muy simple que describe esas preferencias. A ver. Un segundo. Las preferencias reveladas, ¿sí? Las podemos escribir de esta forma, ¿sí? Si X se revela preferible a X estrella, ¿sí? O sea, significa que X, de alguna manera, algunos precios, se me reveló que era, digamos, yo me di cuenta que era preferible a X estrella, ¿sí? ¿A qué precios? Bueno, vamos cuando llamamos X, es lo que se elige a los precios P, ¿no? Entonces, si X se reveló preferible a X estrella, significa que los precios P a los precios P pudo comprar X y pudo también comprar lo que vamos a llamar como X estrella, ¿no? Vemos acá implícitamente lo que estoy haciendo es X es lo que yo llamo a lo que elige a los precios P y X estrella es lo que elige a los precios P estrella, ¿sí? Lo que me está diciendo esto que está acá es que a los precios P tenía para comprar X y X estrella, ¿sí? ¿Qué eligió X? ¿No? Ahora, a los precios P estrella, ¿sí? Me va a elegir, obviamente, X estrella. Por definición, X estrella es lo que elige a los precios P estrella.
Ahora, no puede darse el caso que X era accesible también, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si no, me está diciendo, a estos precios, X se revela a X estrella, preferible a X estrella. Pero a estos otros precios al revés, no puede ser. A vos lo único que te interesa son los bienes, no los precios. Entonces lo que pasa es que no puede darse el caso que a los precios P estrella X sea asequible. Bueno, eso lo vamos a escribir de esta manera. No me alcanza la plata a los precios P estrella para comprar X. Estas dos igualdades son las que yo voy a traer a lo que yo necesito. Un segundo. Ahí estamos. Acá. Axioma de la preferencia revelada, que resumiendo lo que yo les estaba mostrando antes, esto implica esto, ¿no? Ahora, estamos en una economía con dotaciones, entonces lo que nosotros necesitamos también es evaluar no las demandas brutas, sino las demandas netas. O sea, le restamos acá las dotaciones, ¿sí? Y a este axioma débil de la preferencia revelada lo podemos escribir como de esta manera, en términos de un modelo de demandas netas, ¿no? Bien, con esto, ¿sí? Que es algo que uno esperaría que se satisfaga, digamos, uno esperaría que las preferencias son tales que las demandas agregadas, porque acá la clave está en que a nivel individuo esto se va a satisfacer sí o sí. No, porque si a nivel individuo hay una persona que me dice, no, yo prefiero Coca-Cola a Pepsi cuando el precio es 10-1, pero cuando el precio es 3-1, prefiero Pepsi a Coca-Cola. Ahí hay algo raro. Entonces, digamos, tus preferencias no pueden cambiar con los precios. Los precios son, de cierta manera, un instrumento para darte felicidad. No puede ser que tus preferencias cambien con los precios, ¿sí? Otra cosa es que no lo puedas comprar. Y bueno, no puedo comprar Coca-Cola porque sale muy caro, compro Pepsi. Bueno, pero eso es otra cosa, ¿no? Entonces, resumiendo, esto va a decir, si el axioma débil de las preferencias reveladas se cumple a nivel agregado, acá, importante, esto está todo en negrita, ¿sí? Entonces, el equilibrio de barras tiene que ser único. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, supongamos que tenemos dos equilibrios de Walras, igual que antes. X, digamos, el de P' y el de P estrella, ¿no? Y que los precios son diferentes, ¿sí? Por equilibrio de Walras, digamos, los dos satisfacen que las demandas netas son menores o iguales a 0. ¿Sí? Ahora también se va a satisfacer la ley de Walras. ¿Sí? Se tiene que satisfacer la ley de Walras. Para los dos, para los P' y para los P estrella. ¿Sí? Entonces ahora simplemente algebraicamente hago lo siguiente. Bueno, entonces lo que tiene que cumplirse es que alguna de estas dos desigualdades tuvo que darse. O que a los precios P' no me alcanzó para comprar P estrella, o que a los precios P estrella no me alcanzó para comprar P'. ¿Sí? Alguno de los dos. ¿No? O sea, el tema es que si se satisface además la ley de Walras, ¿sí? Como esto que está acá, entonces esto implica que estas dos cosas son positivas, ¿no?
Pero esto entonces me está diciendo que estos elementos son positivos. O sea, porque los precios son siempre no negativos. Esto que está acá es positivo o negativo. ¿Sí? Entonces, esto es una contradicción. Bueno. Dejamos acá entonces y en la próxima clase vamos a ver otras cosas también de los equilibrios balracianos como la estabilidad.